Muy bien, entonces bienvenidos a nuestra sesión de la tarde de hoy, del día. Uy, ya no sé ni en qué hora vivo. Vamos a leer la autorización de grabación. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Listo, chicos, dentro de nuestros acuerdos de formación, damos inicio a nuestra sesión de la manera más puntual posible, teniendo en cuenta cada uno de los momentos y de las recomendaciones a tener en cuenta dentro de las acciones de nuestra sesión. Recordemos que el micrófono está disponible para que ustedes puedan participar de manera clara y sin inconvenientes dentro de lo que es esta mañana de formación. Nuestro objetivo de hoy está enmarcado en empezar a ver cómo algunos elementos de lo que nosotros vamos a trabajar dentro de la creación y del proceso creativo de las marcas y el uso de el programa llamado Illustrator para el desarrollo de cualquier proyecto gráfico. Hoy vamos a trabajar bajo la siguiente agenda. Dudas de la semana anterior, vamos a hablar de la temática de hoy, vamos a hablar de la psicología de fuentes, composición visual y manejo de Adobe Illustrator básico. Es decir, vamos a conocerlo hasta ahora, para que ustedes ya la siguiente semana que nos vamos a ver, que es el lunes, ya tengan el programa listo e instalado para que puedan hacer los ejercicios que vamos a ir a desarrollar. ¿Listo? Dentro de la parte de la psicología de las fuentes, pues vamos a ver tipografías, estilos gráficos, composición visual y la marca. Y adicional, entonces, más que ejercicios de Illustrator, vamos a conocer la interfaz, cómo está configurada, cómo está compuesta, para que ustedes se vayan haciendo una idea de lo que es y cómo puede ser el programa. Y vamos a hablar sobre la actividad a desarrollar y a entregar. Listo, chicos, entonces, tipografías. Las tipografías, como ya lo hemos venido viendo y hablando, al igual que el color y otras diferentes partes que hacen fundamental su presencia dentro de la generación de marcas, la tipografía no se queda atrás. La tipografía es la personalidad de la marca. Es cuando nosotros evocamos emociones y queremos que las personas entiendan en realidad lo que yo quiero, la forma, el estilo, cómo percibimos las cosas y cómo está establecida dentro de lo que es la marca, la personalidad de la marca y el desarrollo de las acciones de cada uno de los elementos. Cuando hablamos de la psicología de las fuentes, simplemente estamos hablando de lo que significa, de lo que evoca esa letra, ese carácter que conforma una palabra, tiene un estilo, una forma y se marca de esa manera, a través de una personalidad y de unas emociones, obviamente, que nos van a evocar algo a través de lo que estamos visualizando. Puede ser elegancia, puede ser comodidad, puede ser alegría. Hay muchas imágenes que llegan a nuestra mente desde el momento que nosotros vemos las fuentes. Esto obviamente nos ayudará a ser muchísimo, pero muchísimo más coherentes en el momento de generar una reacción frente a el mensaje que nosotros estamos desarrollando. Si ustedes se dan cuenta, a nuestra mano derecha dice love, pero el tipo de letra tiene una razón, un motivo y una forma de ser. ¿Por qué? Porque está evocando un sentimiento, debe ser suave,
debe ser en parte redondeado, puede tener altibajos como lo ven en la ficha y adicional tiene el color característico de lo que es el amor. Importancia de las fuentes. Cuando nosotros estamos hablando de cada una de las tipografías y de por qué son tan importantes dentro de las marcas, debemos tener en cuenta que la fuente se convierte en la voz de la marca. La marca por sí no habla, obviamente tenemos elementos auditivos dentro de las campañas, pero la mayoría de los elementos son textuales, son para que la gente los vea. En ese orden de ideas, es importante tener la capacidad de seleccionar la fuente que corresponde para qué, para que hable de verdad a lo que quiero que diga mi marca, para que se muestre como debe ser y no nos dé un mensaje equivocado frente al consumidor. Conecta, es decir, se vuelve más humana, nos permite reconocernos como seres, como personas, las marcas, para ser más empático con lo que es la percepción que tiene nuestro cliente. Y obviamente refleja un estilo. A través de sus formas, de sus líneas, delgadas, gruesas, con florituras, con estilos de pie, muchas cosas que tienen nuestras características de esa manera, vamos a poder establecer muy claramente cómo se enmarca ese estilo dentro de las letras. Y para ello, pues vamos a conocer cómo están clasificadas. Cuando nosotros hablamos de las fuentes, no estamos hablando de hace muy poquito tiempo. Estamos hablando desde 1954, cuando ese señor Box se le ocurrió hacer una clasificación de las fuentes teniendo en cuenta sus características visuales. Estas están dadas básicamente en dos, que se dieron en ese momento. Las letras que tenían serifas y las que no tenían serifas. Las letras que tenían serifas son aquellas que nosotros conocemos con las paticas, los piececitos estos que adornan cada una de las fuentes y que permiten darle como un nuevo aire. Estamos hablando de estos, miren, esta colita, este gordito, esta lágrima se llama en realidad, no es de gordito. Esta serifa y cada una de las que componen nuestras fuentes son las que nos van a permitir dar un estilo a lo que estamos diseñando. Estas, que son las clásicas, las serif, son fuentes tradicionales y clásicas que obviamente tienen esos pequeños remates que los adornan. Se dieron a principio, esas fueron las primeras fuentes dadas y que se conocieron gracias a los tipos de las máquinas que habían en esa época. Todas las máquinas tenían esa característica de las fuentes con esas serifas que le permitían tener como un mayor agarre inicialmente dentro del tipo que se creaba para poder imprimir. Evocan una personalidad tranquila, conservadora, formal, de tradición, es de confianza, afinamiento y institucionalidad. Algunos ejemplos, la Garamond Times, la New Roman, la Baxville, la Clarion, la Courier, Rockwell, Didot y Bodoni son algunas de las más conocidas. ¿Dónde las encontramos? En Google. Un ejemplo de una marca que tenga mucho auge, que sea muy conocida y que todos la tengamos muy claro que es una fuente con serif o con serifas, es Google. Y esta, a pesar de ser clásica, evoca todo lo moderno, ¿no? Porque a través de ella podemos encontrar miles de contenidos y de información que en este momento pues está como posicionada como la número 1.
Este buscador, entonces, es nuestro ejemplo a tener en cuenta el día de hoy. Las sans serif, las siguientes más conocidas. Bueno, antes de ir a las sans serif están las egipcias, slav serif. Estas slav serif son como, a ver, como un híbrido. Son serifas, son fuentes con serifa, pero tienen la característica de estar obesas, de estar gorditas. Es decir, tienen las patas o los remates bastante gruesos. Entonces, por esa razón se conocen como slab serif o las egipcias, porque tienen esos remates un poco más gorditos y lo que hace es evocar esas columnas y todos los aspectos griegos que nosotros conocemos y egipcios que nosotros conocemos de las estructuras arquitectónicas. Estas son aún más mecánicas, es decir, servían mucho más para esas imprentas antiguas que formaban los tipos o las palabras las organizaban con unos tipos individuales y luego las llevaban a presión para poder imprimir con unos tipos de tintas. Tienen características conservadoras, de fuerza, de solidez, son ideales para automóviles, tecnologías y manufactura. Algunos ejemplos, la Arbach Bold, tenemos esta es súper famosa, la 19 Century Renegade. El megalito también es súper conocida. Cuando ustedes las busquen en internet van a decir, ok, es esta. Entonces hay muchas que ya hemos visto que no sabemos cómo se llaman, pero que en este momento ya las vamos a identificar y empezando porque cuando vayamos, por ejemplo, a un restaurante y nos den la carta, ya empezamos a ver otras cosas, ¿no? Uy, esta fuente no le cuadra, esta fuente no va con la marca. Un ejemplo es Sony. La palabra Sony va a estar marcada en una slab serif y de esa manera tiene un reconocimiento por sus remates gruesos. Tenemos las incisas o glyphics. Estas glyphics son ¿cómo se llama eso? Como un estiramiento, no, es como un refill, como un mejoramiento de esas letras que queriendo ser serif, es decir, queriendo tener remates, quieren verse un poco más finas y modernas. Entonces, ¿qué sucedió? Quitaron remates, pero sí hay como una pequeña insinuación de que va a haber un remate o de que hay algo un poco más grueso o que hay un tipo de remate no tan marcado, generalmente es un ensanchamiento de la línea y con eso ya lo marcamos como una incisa. Se fue hacia lo más delgado, ya que tenía la slab serif, tenía su representante como la gordita. Esta glífica, esta glyph está dentro de las delgadas, de las light, pero que evocan elegancia, distinción, equilibrio y modernidad. ¿Por qué? Por ese equilibrio entre lo clásico y lo nuevo. Algunas de las fuentes a utilizar pueden ser Optima, puede ser Eras, Baker, Formata, Stone Sans, Ratis, esa es súper conocida, y la Winco. Yves Saint Laurent es una marca reconocida que tiene este tipo de fuente de glífica o incisa. Ahora vamos a las sans serif. Las famosas sans serif son aquellas que no tienen ningún tipo de remate, son lisas, son patas lisas. No tienen remate y no tienen contraste entre los trazos, es decir, no hay grosores delgados y anchos dentro de la configuración de cada una de las letras. Esta es, creo que una de las más elegidas por todo mundo, que son las más sencillas, las más simples, pero que obviamente dentro de este mundo de tecnología y de internet son muy requeridas y son muy buenas para la lectura dentro de este texto. Dime, Gilberto. Profe, ¿se puede mezclar las sans serif con las egipcias?
todas las letras, todas las fuentes, las podemos mezclar desde que tengamos un peso y un contraste ideal para, para esta combinación. Es decir, no es que yo vaya a escribir, por ejemplo, serifas y la mitad de la palabra la escriba en una y la mitad en otra, sino que no estamos hablando de ese peso, sino que cuando nosotros veamos visualmente los elementos que estamos componiendo, obviamente tengan una manera de ejecución. Sí hay unas que son ideales para poder mezclar, pero ya depende también del proyecto y del tema que nosotros estemos trabajando. No es lo mismo trabajar acerca de una empresa infantil en donde podemos tener un tipo de fuentes específicas a un banco o a otro tipo de emprendimiento. Pero sí, obviamente, para eso es que están, para poderlas combinar. Profe, yo ahorita en el grupo les comparto mi logo y su merced me hacen las críticas, ¿vale? Bueno, Gilberto. Porque yo creo que tengo las dos mezcladas, las que le acabé de mencionar. Ujú. Bueno, la idea es que generalmente estas letras, pues dentro de la tecnología y dentro de lo que nosotros estamos viendo de psicología, estamos hablando de dinamismo, de modernidad, de potencia, de seguridad, de minimalismo y de neutralidad. Algunas de las más conocidas son la Franklin Gothic, el Arial, la Helvética, que fue una de las primeras más modernas y que ha sido considerada una de las mejores fuentes desarrolladas dentro de el montón que tenemos en en nuestro haber. La Futura, la Avantgarde, la Gothic y la Calibre. Aquí tenemos ejemplos de marcas como LinkedIn y Spotify, que son marcas que han utilizado fuentes sin serifas y que han tenido bastante éxito. ¿Cómo elegirlas? Teniendo en cuenta, bueno, vamos a ver primero la última, creo que esa es la última, la siguiente. Las manuscritas. Las famosas script o manuscritas son aquellas que simulan la escritura a mano de las personas, es decir, las que simulan como si nosotros escribiéramos en una fuente tal cual, como se ve. Generalmente son con ligaduras, es decir, cursivas, aunque también tenemos sin cursiva, algunas que quieren emular lo que es escribir a mano. Nos evocan la elegancia. Dime, Jameson. Profe, yo estas letras me recuerda que yo las he visto como cuando estaba más niño, como en cuentos, he visto tipo de letras así, en libros así como de cuentos, cositas, he visto este tipo de letras. Sí, y actualmente se está usando muchísimo en las marcas personales. Generalmente está dándose una buena combinación entre manuscritas y otras fuentes para compensar. Y aquí hay, bueno, aprovecho para la siguiente cuña. Por favor, cuando vayan a utilizar letras como esta o la siguiente, que sean muy cortas las palabras. ¿Por qué razón? Porque debemos siempre votar por la legibilidad, ¿vale? Sofisticada es elegante y femenina, se asocia mucho al mundo femenino. Algunas, la Kunstler, la Lúcida, creo que es la más conocida, la Vivaldi, Mistral, Ray Vitalik y Vladimir. Algunos ejemplos de marcas con estos tipos de fuente, Cadillac y Kellogg's. Son dos marcas totalmente diferentes, pero las dos han triunfado con su logo en este mundo de las manuscritas. Y las fantasy o display, que son muchísimo más extravagantes, digo yo. Son unas letras a las cuales hay que tenerles mucha precaución. Estas deben usarse muy poco, en realidad palabras muy pequeñas, muy cortas, para que no pequemos en la lectura. Aquí
como en otras, como en la sans serif, está vetada la Comic Sans. Aquí está vetada todo lo que sea, ¿cómo es que se llaman esas letras? Góticas. Eso no funciona, eso no va, eso no es legible, no es entendible, son letras que son demasiado enredadas, entonces pierden su carácter comunicacional. Tienen propósitos y tenemos dos formas de tener las display. Unas que ya vienen estructuradas de esa manera, vienen creadas, y otras que, perdón, un segundo. Entonces, no hay otra manera que es tomar algunas fuentes y modificarlas. Por esa razón es que tenemos las dos formas de encontrarlas. Son originales, son de tendencia, marcan personalidad, son únicas. Tenemos como Concert One, tenemos Poiret, tenemos Special Elite, Balloon, Monotone, y una de ellas, de las display que ha causado revuelo siempre, es Disney. Disney nació como la firma de el de la persona que creó la marca, pero ¿qué sucedió? Con el trasegar del tiempo se convirtió en un icono, se convirtió en una marca, pero es una letra semicursiva, que es la firma de él, que nos permite establecerla dentro de los que fueron más posibles de tener éxito. Ahora sí, ¿cómo seleccionarla? Miren, chicos, yo sé que ustedes van a decir, ¿otra vez el brief? Sí, otra vez el brief. El brief es la base de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Tengamos en cuenta tanto el brief como la marca y los valores de la marca para saber qué concuerda y qué no concuerda. ¿Cuál es ese target? Si mi target es un target clásico de hombres y mujeres de 50 años, elegantes, de estratos 5 y 6, pues una manuscrita vendría bien, con otra delgada, una light, que le dé como ese contraste. Entonces hay que ir buscando cómo podemos ir solucionando el mensaje a transmitir. Tener claro el target. Es importante tener el buyer person, ya que este es el que nos va a permitir establecer cómo nos comunicamos con ese cliente. Recuerden que debemos tener dos fuentes, la fuente principal y la fuente secundaria, que será la que manejamos en el tagline o en el famoso eslogan o en el famoso complemento de nuestra marca. Además, debemos identificar no solamente a la persona o al cliente que queremos llegar, sino a la marca como tal. Y entonces, ¿cuáles son esas características de la empresa? ¿Qué es lo que quiere transmitir el dueño de la marca? ¿Qué es lo que buscamos a través de lo que nosotros queremos marcar? Todo esto es sumamente importante y hace fundamental la selección de las marcas. ¿De dónde podemos descargar fuentes? Miren, chicos, yo a ustedes les muestro acá 4 opciones que son las que yo más uso. Las dos superiores son las fuentes originales y que no van a tener problemas de configuración de las mismas. Es decir, van a encontrar las fuentes de manera correcta, bien construida. Las dos de abajo, aunque a veces son una solución, tanto Adobe, Dafont como 1001 Fonts, son una solución. A veces la configuración y creación de las fuentes no es la mejor. Entonces, lo que sucede es que dañamos nuestros textos, dañamos nuestros diseños porque no estamos utilizando adecuadamente estos dentro del texto. ¿Qué le puede suceder? Fácil. Podemos ir a ver que no tiene tildes.
o que la distribución del tracking no está bien entre una letra y otra, un tipo y otro. O que de pronto están torcidas. Ellos, en el afán de buscar clientes que descarguen sus fuentes y que las usen, obviamente, simplemente tratan de hacer como una réplica de la original. Entonces es importante, ya les copio el enlace de cada uno acá en el chat. Chicos, de por sí voy a empezar por el que yo más recomiendo. Google Fonts es una página dedicada solamente a eso, a las fuentes. Y acá tenemos una facilidad y una cosa muy chévere, que es que yo genero y selecciono fuentes y él me genera el código HTML y el código CSS para colocar en mi página web. Entonces, eso me va a facilitar muchísimo el trabajo cuando estamos hablando de diseño digital. Eso también ayuda a que tengamos pues mayor, uno, agilidad en las cargas de las páginas y dos, fiabilidad en las fuentes que estoy seleccionando, porque sé que no va a ser una fuente que en un momento dado me van a decir, oye, no cumple con los estándares y hay que borrarla. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo buscamos y cómo seleccionamos? Ya estando aquí en la página, vamos a mirar cuál es la fuente que necesitamos. Aquí tenemos categorías. Si la queremos serif, sans serif, display, mano alzada, monospace, como ustedes la deseen, en qué la necesitan, si tiene estilos de números o no. Básicamente, esa es la configuración de la búsqueda. Yo digamos que estoy buscando, voy a encontrar esta, la Railway. Es una letra bonita, amplia, de fácil lectura. Yo puedo seleccionar cuál necesito. Necesito una thin muy delgadita. Necesito una normal, una regular. La voy seleccionando. Necesito, aquí voy seleccionando lo que yo necesito. Y necesito, digamos, una bold. Listo. Ya con esto le puedo decir acá, miren, descargue, instale y listo. Y acá tenemos los códigos que les digo para embederlos dentro de las páginas web. De la misma manera, básicamente funcionan las fuentes de Adobe. Aquí las podemos buscar. Vamos a buscar la misma u otra. Mira aquí, por ejemplo, esta. No sé cuál es. Vamos a ver. Podemos ir a buscar, miren, esta es una serif. Podemos ir a buscarla. La podemos revisar, fuentes similares. Descargamos e instalamos y listo. DaFont, pues creo que ya todos la han utilizado. Descargan, instalan y listo. Y de la misma manera en esta de 1001 fuentes. ¿Qué sucede, chicos? Tengan siempre en cuenta que todas las letras funcionan. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Para qué las necesitamos? ¿Para qué va a funcionar? ¿Listo? Para que siempre estemos atentos a eso dentro de la selección de lo que son las fuentes. El estilo. Ya dejamos un poco de lado la combinación de fuentes. Y Gilberto me preguntaba, ¿esta con esta combina? Sí, todas les van a combinar, desde que sea el punto que se necesita para establecer lo que yo quiero mostrar en mi marca. Entonces, de esa manera podemos decir que es importante saber cómo estructurar una con otra. Cuando nosotros hablamos de combinar las fuentes, empecemos a pensar lo primero en peso.
Cuando nosotros hablamos de peso, estamos hablando visualmente qué tan gruesa es. Es para tener en cuenta ese primer detalle. Cuando nosotros hablamos de muchas reglas para combinar, podemos decir sí, puede ser. Pero siempre empecemos por elegir la fuente complementaria. Miren que a veces es más fácil y más sencillo elegir la segunda fuente que la fuente principal. La fuente secundaria siempre debe ser seria, debe marcar un tono específico de lo que es la marca y obviamente debe ser acorde a la marca, pero no debe ser pesada, debe ser liviana, debe estar en las sencillas. Puede ser serifa, puede ser sans serif, puede ser la que ustedes quieran, pero que sea muy sencilla y básica. Cuando nosotros hablamos de fuentes, debemos tener en cuenta la marca, obviamente, y debemos tener en cuenta la personalidad. Ya luego de tener esa primera selección, que obviamente no estamos diciendo, esta es esta y ya. Puede ser una opción de 5, de 4 iniciales que ustedes pueden tener como base para hacer la parte de su segunda letra o de su fuente secundaria. Ahora sí, vamos a ir a buscar esa fuente principal que nos va a marcar el complemento o que se puedan convertir en una melcochita, en una amalgama, esas dos fuentes que estamos hablando. Entonces, para ello vamos a establecer. Cuando nosotros hablamos de la fuente principal, debemos establecer una jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Simplemente que tenga un tamaño que obviamente sea lógico y que nos compense tanto la fuente principal como la fuente secundaria en lo que es nuestro peso visual. Es importante, nosotros estuvimos medio viendo qué es el peso visual. Siempre es importante pensar en el contexto o en lo que está alrededor de la marca. Todas esas cosas que nosotros podemos hablar de la marca, ténganla en cuenta para la selección de la fuente. Cuando nosotros estamos estableciendo muchas de las características, debemos tener en cuenta que una buena opción es combinar siempre serifa y sans serifa o algunas de ellas de este contraste porque le da un buen tono a la marca, sea cual sea la marca. Creen siempre contrastes, por favor. Recuerden que es importante. El contraste es importante, tanto en peso, como en tamaño, como en proporción, en estilo. Ya conocimos muchas de las características que tiene, entonces hagámoslo de esa manera. Cuando nosotros combinamos fuentes, pues hagámoslo a lo seguro, de verdad que sí. No nos vayamos a marcar una cantidad de cosas que de pronto no nos va a funcionar. Que si son textos que tienen una misma contextura, pero solamente le vamos a trabajar el peso visual de la fuente, pues trabajémoslo, puede ser al mismo tamaño y lo manejamos es con peso, o si a diferencia de que vamos a trabajar unos pesos muy similares, no lo trabajamos con tamaño, cosas como esa que va de seguro. Igual, ojo por favor lo siguiente, y aquí quiero ser muy reiterativa. Cuando nosotros usemos fuentes sobre fondo, tengamos en cuenta el grosor o el peso de la fuente que va a estar sobre el tono. ¿Por qué? Porque el tono se come la fuente. ¿Cómo así que el tono se come la fuente? Sí. Cuando las líneas de una fuente son muy delgadas, al imprimir se va a tratar de comer la tinta de afuera, esa línea tan delgada que tenemos dentro de nuestro texto. Entonces es importante que
las fuentes estén pensadas para lo que las necesitamos. ¿Listo? Súper, súper importante. Bueno, ya pasando de la parte de las fuentes a irnos un poco más a hablar de lo que es los estilos que tenemos para generar las morfologías de los logos, de los logotipos, entonces vamos a hablar de ellos. Cuando hablamos de los estilos de la morfología de los logos, bueno, en realidad de las marcas, porque recuerden que ya establecimos que el logo no es todo, entonces estamos hablando de los iconos o de la parte visual de las marcas. Tenemos lo siguiente. Tenemos un estilo gráfico que es vector simple de línea, es decir, solamente son las líneas, como Airbnb. Vector simple de relleno, como el que vemos, que es el relleno sin las líneas. La ilustración compleja, que se utiliza vector simple, pero se vuelve complejo con la cantidad de elementos que tienen dentro de la misma. Y negativo, positivo, negativo, que es cuando tenemos un fondo y le quitamos bocados a los elementos para convertirlos. Por ejemplo, ahí en Grill le quitan los huequitos de la paleta de cocina, le quitan la I, la L y la L. Entonces es importante a tener en cuenta. Tenemos el estilo naif, que son ilustraciones ya un poco más modernas, un poco más relajadas. Generalmente son textos. Están los estilos vintage, que son muy usados actualmente. Deben ser muy bien estructurados, que sean claros y legibles a pesar de su complejidad, porque el sello vintage es un poco más complejo, al igual que el sello heráldico. El sello heráldico generalmente se usa para colegios, para instituciones, y algunas marcas de moda ahora lo están adquiriendo dentro de su stock. Al igual que el universitario vintage, que simplemente es como un estilo gringo que se ha venido generando y que se marca dentro de lo que se está desarrollando en camisetas, buzos y cuestiones por el estilo. Tenemos el caligráfico, que está emulado solamente, obviamente, a las letras, configuración de letra y cambio o mejoramiento de algunas características de letra para que sean únicas. Tenemos el 3D, pero ojo, el 3D no es ponerle una sombra que parezca 3D. No, eso no es 3D. 3D es configurar los elementos para que pareciera que están en 3D. Degradados, mucho cuidado con los degradados, son muy de moda en este momento, pero con cuidado. Y las transparencias, que son muy útiles para la configuración de nuevos colores dentro de lo que ya tenemos establecido. Y por último tenemos el colorido infantil, que es mucho color, vibrante, mucha línea, y aquí tenemos línea y tenemos relleno de colores vivos para que hagan juego con el objetivo de que sea infantil. Cuando nosotros hablamos de un logo o buen logo, debemos cumplir requisitos. Y para ello es importante tener en cuenta todas estas características para poder decir si es un logo, ¿vale? Ya para terminar, entonces vamos a hablar un poco de la síntesis gráfica. La síntesis gráfica o la comunicación de la composición dentro de la tipología y la morfología de los elementos que constituyen nuestra marca, son importantes tener en cuenta los siguientes elementos. Lo primero es que tenemos que enseñar a nuestro cerebro a hacer síntesis gráfica. ¿Qué es la síntesis gráfica? Es simplemente tener la capacidad de investigar sobre algo que queremos hacer, identificar lo más importante que queremos resaltar, organizarlo y convertirlo en una representación. Así como nosotros hacemos al leer, vamos a sacar un resumen. ¿Qué hacemos? Leemos, sacamos las palabras claves y de allí hacemos una organización de una nueva escritura, ¿verdad? De la misma manera debemos hacerlo de la manera gráfica.
investigamos, analizamos y representamos. La representación de todo logo siempre debe ser muy, muy simple. La abstracción es nuestra mejor opción y debemos llegar a esto. Después de investigar qué es una bola de tenis, de analizar cuáles son sus características, debemos llegar a representarla de una manera tan sencilla que parezca un icono, que parezca algo tan fácil de entender y de reproducir por cualquier persona. Eso es lo que nosotros llamamos una síntesis gráfica. ¿Cuáles tipos de síntesis hay? Hay síntesis de línea, síntesis de plano y síntesis mixta. Por aquí estuvimos hablando de algunos estilos gráficos de vector, de relleno y de ilustración. ¿Qué debemos hacer? Pensar en simplificar. Simplificar, 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 simplificar. Este carnero es esta representación después de una síntesis gráfica. Este Yorkie es este después de una representación gráfica. Y aquí tenemos al tucán después de una síntesis gráfica. Tenemos de línea, como el carnero, de plano, como el Yorkie, o mixta porque tenemos tanto rellenos como líneas, el del tucán. ¿Cómo vamos a hacer eso? Haciéndolo. Ese proceso debemos hacerlo haciéndolo, ejercitando, haciendo 1 y 1000 posibilidades de lo que puede suceder. ¿Cómo vamos a empezar a identificar la síntesis gráfica, por ejemplo, en un animal? Lo primero que vamos a hacer es, o en un elemento, puede ser otro que no sea animal, la morfología. Siempre se debe tener en cuenta la morfología del elemento para analizar sus propiedades, es decir, las características que más se destaquen del animal. Si yo digo que esto es un koala, ustedes lo identifican como un koala. ¿Qué detectamos y qué es importante dentro de este bichito? Sus ojos y los dedos del marsupial. De la foca, que es juguetón. Es por eso que cada una de esas características deben ser tenidas en cuenta. Después, ¿qué hacemos? Construir. Primero desbaratamos, primero identificamos para ir a construir. ¿Qué construimos? ¿Qué construimos? Pues construimos o trazos, construimos la representación fiel de lo que es el animal, puede ser en trazos o puede ser en formas. Podemos hacer una geometrización del animal, haciendo una precisión y una abstracción. O podemos hacer una definición simétrica del elemento. Dime, Gilberto. ¿Hay algún programa, alguna aplicación para que a uno le ayude a eso? Yo ahorita quiero hacer algo por el estilo, lo que su merced está hablando, pero no encuentro como No, el señor, inicio. la cabeza. Solo la cabecita. La idea es que nosotros aprendamos a abstraer. ¿Cómo lo hacemos? Haciéndolo. Debemos hacerlo ¿cómo? Coge un animal. Voy a hacer un icono de un koala. Características del koala. Vamos a mirar. Yo les puedo compartir 1 o 2 videos que tengo por ahí de cómo se hace la abstracción y eso les puede ayudar. ¿Vale? Uy, sí, pero me le agradecería porque yo pues tengo algo así en cabeza, pero no sé cómo arrancar. Lo que pasa es que no es que tengo algo en cabeza, sino que todos los logos deberían ser así. En realidad, llegar a esa síntesis. ¿Cuáles procesos debemos tener en cuenta para un buen resultado? Para el buen resultado, entonces, perdón un segundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la síntesis,
debemos tener en cuenta lo siguiente. Podemos hacerlo guiándonos mucho como calcando el elemento para que sea purificación de formas, es decir, se mantenga la forma original del elemento, se entienda qué es el elemento, pero de una manera muy simple. Y la otra es hacer una interpretación gráfica de el logo a través de elementos como rellenos o líneas que nosotros podamos hacer. Por eso es importante, adicional a poder abstraer, poder construir. Y para eso tenemos algunas opciones de retículas que las vamos a ver ya la otra semana con el programa para que ustedes lo tengan en cuenta. Por lo pronto, Profe, dime. por ejemplo, bueno, yo puedo coger una imagen, una impresión y empezar a trabajar. O sea, ¿cómo sería el inicio? Porque es que eso es lo que necesito. Porque no sé cómo arrancar. O sea, entonces yo cojo una imagen y empiezo a dibujar desde la imagen, desde la impresión, o cómo se puede hacer eso. Sí, lo que tú tienes que hacer es identificar qué es lo que vas a hacer. Entonces, lo que pasa es que ese es el proceso gráfico. Lo primero que uno hace es investigar. ¿Qué es lo que yo quiero? A buscar ejemplos tanto ya en línea como en forma. Y ya luego de ello, lo que vamos a hacer es empezar a dibujar. Lo que pasa es que ustedes quieren empezar a dibujar desde el momento cero y eso no es tan así. Ese proceso va a ir poco a poco en el desarrollo. Y lo primero que debes hacer es la investigación y la búsqueda de los ejemplos. Ese proceso gráfico lo vamos a hacer el lunes, Gilberto. Ah, bueno, profe, sí, porque hace rato estoy con esa idea para mi emprendimiento. Pero pues Sí. entonces no encontrar como el origen para arrancar. Ya, ok, vale, perfecto. Vale, chicos, entonces en ese orden de ideas ya tenemos muchísima información en nuestra cabecita de lo que se puede hacer desde la parte de la abstracción, desde la parte de lo que se hace. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta ese momento? Bueno, si no hay preguntas ni inquietudes, entonces nos vemos el lunes, chicos. Gracias por haber asistido hoy, por vernos hoy el sábado, a pesar de ser sábado. Y nos vemos el lunes, si Dios quiere. ¿Vale? Que tengan un Gracias, feliz profe. resto de día. Muchas gracias. Vale.